Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y hoy comparece Dr. Francisco Jiménez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Cierto que un gusto estar por acá. El gusto es totalmente para nosotros que visite la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa por primera vez y espero que sea frecuente. Por primera vez. Tras de cámaras me decían que también era cliente frecuente de donde estamos ahora. Sí, por primera vez vengo a una entrevista, pero antes he venido a comprar un par de cosas acá, un granito y unos mármoles ahí para la casa. Y para la oficina también. Le han dado premios después de la compra. Descuentito, pero pido a veces un poco más, pero me dan hasta cierto nivel nomás. Y ahora con la situación económica del país, pues mucho más, pues, ¿no? Mucho más, no solo hay que pedir descuento, sino que también hay que pedir pago a plazo. O un combo. Un combo también, con yapa. La situación de la ciudad, ya entrando un poco en materia, se firmó por fin el convenio, decía con otros invitados aquí mismo, donde usted está sentado, capítulo cerrado. Capítulo cerrado, Francisco Jiménez, convenio Guayaquil, país por seguridad. Yo creo que el capítulo que recién se abre, antes era un capítulo cerrado porque no había ningún tipo de colaboración entre el Ministerio de Gobierno y la Alcaldía. A mí me tocó, yo fui gobernador de esta provincia del 2008 al 2009 y experimenté todos los conflictos de coordinación que se tenían para poder trabajar en conjunto. Una cosa que uno tiene que saber es que en temas de seguridad, si usted no pone todo lo que tenga, armas, recursos humanos, recursos logísticos, tecnológicos, centrales, si no lo pone todo bajo una organización centralizada, no es posible obtener resultados. En ese tiempo porque los delincuentes también piensan. En ese tiempo ya funcionaba Plan Más Seguridad del municipio. Había dejado de funcionar, estaba la Corporación de Seguridad, el gobierno quería en ese momento poner su propia central de llamadas, funcionaban 2 números. Yo, acogiéndome a lo que establece el COTAD en el artículo 53, 54, creé en esa época el Consejo Provincial de Seguridad y ahí organizamos reuniones semanales con una serie de actores, entre esos delegados también del municipio de Guayaquil, y se podría decir que se obtuvieron algunos resultados interesantes, pero había mucha divergencia, mucho conflicto entre el gobierno y la alcaldía y eso dificultaba mucho las cosas. Entonces, creo que al final todos los guayaquileños pagamos los precios de esas decisiones políticas, pero lo bueno es que al día de hoy ya se ha firmado ese convenio, pero esto es un comienzo, porque por un lado el municipio tiene 1.100 cámaras, por otro lado el gobierno tiene 500 cámaras, ahí sumaditas los dos son 1.600, hay que definir también con qué número se va a trabajar, si con el ECU 911 o con el 112, me parece que es del municipio, pero todas esas cosas tienen que irse unificando, hay un protocolo que tiene que irse organizando, la policía tiene que establecer con qué parámetros se va a manejar. Y rápido porque los delincuentes piensan. Y rápido porque los delincuentes piensan, si todo el mundo aquí piensa. Entonces, es un comienzo, está para la foto, hay un mapa de recursos que se va a poder juntar ahorita, pero falta muchísimo por hacer. ¿Cuándo el ciudadano puede empezar a medir ese convenio y decir, bueno, ¿funciona o no funciona esto? Yo creo que hay que darle unos 3 meses, al menos. Yo creo, a mí me gustaría decir mañana, pero eso no es real. Plausibles reuniones frecuentes y rendición de cuentas públicas. Es que tiene que haber reuniones semanales. Vea, la policía todos los lunes se reúne y revisan cuáles son los índices que se van produciendo semana a semana. Ellos llevan estadísticas, ellos tienen metodología de trabajo, ellos le llaman a esto la georreferenciación del territorio, que yo sepa, son 40 zonas. Ahora la ciudad pues está un poco más grande, a lo mejor ya no son 40, sino que son 50, pero ellos tienen una metodología de trabajo. Entonces, esa metodología tiene que ser conocida por los funcionarios del municipio y tiene que poderse aplicar en toda la ciudad de Guayaquil y sobre todo también en las zonas que es lo que se llama las zonas conurbadas. Daule, San Borondón, Durán, son ciudades que están aquí al ladito nomás y que forman parte de aquello que conocemos como el Gran Guayaquil porque la gente transita todo el día de un lado a otro. En minutos. En minutos. Entonces, tenemos que dar cuenta de esa realidad, no andar con novelerías, trabajar coordinadamente y tener reuniones semanales de monitoreo para ver cómo va evolucionando la cuestión. El municipio invierte dinero y dice al gobierno nacional, aquí hay dinero. La alcaldesa Viteri dice, yo voy a correr con la gasolina de los vehículos. El gobierno nacional tendrá que ubicar los vehículos y el personal, así mismo como el municipio. Pero esto puede verse como una solución que hacía falta para un refresh en cuanto a proseguridad o como parte de una solución mirando hacia las reformas legales en materia penal. Es un punto de partida, no es nada más que eso, es un punto de partida, no es la solución.
porque una solución integral involucra muchas cosas. Pero es importante. Pero es importante, no es suficiente, pero es una base, es un punto de partida. Hay temas en empleo, o sea, si usted no puede tener una ciudad segura cuando tenga gente que está debajo de la línea de pobreza, que gana menos de $1 al día. Es difícil tener una ciudad segura cuando el 100% de la población económicamente activa, el 55-60% está en condiciones de empleo no adecuadas. Migración es una amenaza frente a eso. La migración también, no puede, difícilmente va a tener una ciudad segura cuando tiene un flujo de migración alto en la ciudad y en todo el país. De donde venga, Entonces, de donde venga, porque no es sectorizada la migración. No solamente son venezolanos, que hoy día todo el mundo le pone el dedo, la etiqueta a los venezolanos, pero en otras ocasiones han sido otros ciudadanos y la migración forma parte del mundo, de la realidad del planeta. Uno migra donde uno está mejor que donde estaba y donde está más cerca. Esos son los únicos dos criterios para migrar. Si yo estoy pésimo en un país determinado, o en una casa, o en un lugar determinado, y veo que allá al lado se vive mejor, pues me voy al lado. Eso es todo. Hasta los gatos hacen eso. Si usted a un gato no le da de comer o algo, se le fue. Pues se va. Se le fue y no vuelve nunca. Entonces, la migración es un fenómeno normal. Ahora, la migración masiva ya es un problema político. Sin control. La migración sin control ya es un problema político. Lo que sucede de México a Estados Unidos, lo que sucede de los países africanos o norafricanos a Europa, lo que está sucediendo de los hermanos venezolanos al Ecuador, a Colombia, eso Perú ya es un problema político. ¿Por qué? Porque ya es masivo el tema y porque los gobernantes lo están haciendo tan mal que todo el mundo se quiere ir de esos países. Entonces, esas sí son cosas que tenemos que atender, sobre las cuales tenemos que estar alertas y que también, por supuesto, inciden en la seguridad como otros factores. Pero insisto, el punto de partida es bueno, el monitoreo es importante, la coordinación es necesaria y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Punto no cerrado, sino abierto en materia de seguridad. Pero todos confiamos y esperamos pues, que sea fructífero. Eso a nivel de seguridad, pero ya un poco más macro, ya más allá en cifras redondas, 2 años del gobierno actual de periodo, 100 días de la gestión de los alcaldes, de los prefectos. ¿Cuál es la mirada de Francisco Jiménez a nivel político de la situación local y nacional? Yo creo que la situación local no ha evolucionado mucho. Yo veo a la alcaldesa administrando más de lo mismo. Creo que hay muchos problemas en la ciudad. ¿El estilo de ella ha seguido el estilo de su antecesor o se ha desmarcado un poco, mostrando un poco de liderazgo femenino? Yo creo que ha mostrado una cara social. Un poco más, una cara social. Está bien, por supuesto, está muy bien. A mí personalmente me incomodó mucho la carta que le envió a la ministra de Gobierno. ¿Innecesaria o no? Totalmente innecesaria, muy en el estilo de su predecesor, de Jaime Nebot, que usted va a ver y que Guayaquil y que le vamos a tomar la lección cada 3 meses. ¿Qué era eso por interno? ¿Era eso por interno? No, ¿Una llamadita, un mensajito o no? O era otro contenido el que tenía que tener esa carta, a la altura de lo que representa la alcaldía de Guayaquil, que es probablemente, si no la más importante del país, una de las más importantes. Francisco Jiménez, si hubiera estado sentado ahí, ¿qué hubiera hecho? No lo sé, yo hubiera manejado el tema de otra manera, pero ella dirá, bueno, pero el resultado es el que manda porque ahora resulta que ya nos sentamos. Sí, pero yo creo que eso desdibuja un poco la actuación de ella y pienso que uno tiene que, cuando ya está en un espacio de representación, tiene que dignificar ese espacio. Y eso no solamente tiene que ver con los resultados, sino también tiene que ver con las formas. Los líderes, los hombres de Estado, las personas que están al frente de un puesto de poder, dignifican ese puesto o lo avergüenzan. Con sus métodos, con sus formas, con su manera de dirigirse. ¿La ciudadanía se da cuenta de eso o no? Pregunto y trayendo un ejemplo, lo de Argentina hace un ratico. Yo pienso que sí se dan cuenta. Yo pienso que la gente se da cuenta. Muchas veces dicen, no, es que el pueblo no sabe, no, es que el pueblo no vota bien, etcétera, pero no es así. Lo subestiman. Sí, muchas veces lo subestiman. La gente se da cuenta. La gente no es tonta. La gente sabe quién le está mintiendo y quién está diciendo la verdad. La gente sabe cómo debe manejarse con los poderes públicos. Lo que sucede es que a veces no se tienen las herramientas para llegar a ver. No es un tema sencillo. Hacer política en países como el nuestro no es un tema sencillo porque hay muchos intereses cruzados de parte y parte. Y toma tiempo. Y aparte violencia, ¿no? Y hay mucha violencia. O sea, hay decisiones que son difíciles desde luego, pero... Y hay actitudes deshonestas de funcionarios.
porque cuando se los asigna mire todo lo que pasó en la Corte Constitucional, cuántos salieron denostados y criticados de la Corte Constitucional, mire todo lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, la actuación que tuvieron en el 2017. Consejo de Participación. Mire lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, ahorita nomás, fresquito nomás, hace apenas unos cuantos días, o lo que pasó censurados y destituidos. Con el vicepresidente Jorge Glass, que ahora está en prisión. Es decir, yo pienso que muchas veces los políticos terminan defraudando a la gente en el Ecuador. O terminamos defraudando a la gente en el país. Y esas son las cosas que uno tiene que componer. Por eso es que para mí sí es importante no solo el fondo de lo que se dice ni los resultados que se obtienen, sino también las formas y el lenguaje. Y por eso es que para mí es muy criticable la manera en que en su momento la alcaldesa se dirigió a la ministra de Gobierno, independientemente de lo que haya sido, e independientemente de que no era la forma. No era la forma, pero bueno, ahí está. Fue un error, tendrá que ver ella cómo corrige, pero el tema de fondo aquí es que Guayaquil tiene que tener otra mirada para los desafíos de los próximos 20 años. ¿Cuáles? Nosotros somos una ciudad ya de 3 millones y no puede manejarse desde un municipio centralizado. No puede un solo municipio pretender que Guayaquil, con toda su complejidad y con todas sus diferencias que existen entre unos y otros, se vaya a manejar desde un solo municipio. Nosotros tenemos que ir a una división u organización zonal que consagre un espacio más metropolitano y que establezca otro tipo de relaciones con los cantones directos de relación con nosotros, como Daule, como San Borondón, como el mismo Durán, con quienes estamos todos los días en cuestiones, y en función de eso organizar la obra pública. No se trata de que yo tenga un montón de dinero y hago esta obra porque quiero, o hago esta obra porque deseo, o hago esta obra porque están mis compadres aquí. No es así. De lo que se trata es que hay que pensar que hoy por hoy somos más de 3 millones de personas que estamos en este territorio. Y la forma en que se organizan los servicios públicos tiene que tener un cambio fundamental para que llegue a todos y cada uno. Mire usted, en la entrada de la 8, por la entrada de la Brama, hay todo un mundo de familias y de gente. Son más de 300.000, 400.000 personas que viven como si estuvieran en una precariedad increíble. Y hay cosas raras, ¿no? Porque yo que he estado bastante por esos territorios. Es otro mundo. Es otro mundo porque hay caminos de piedra, está la ladrillera, uno entra, traga polvo, lodo, mosquitos y de repente hay un hospital ahí. Un hospital tan grande como el que está ahí a la altura de Los Egos. Y es enorme y la gente va y se hace atender. Y luego hay otro retén policial que también es enorme y la gente va y hace sus denuncias. Entonces todavía estamos como en este mundo medio extraño, o como decía García Márquez, de realismo mágico, donde en el fondo del mayor subdesarrollo y de la mayor precariedad uno encuentra referencias del Estado que son importantes pero son insuficientes. Pero los chicos no tienen parques, pero los chicos no tienen canchas de fútbol, pero los chicos no tienen escuelas suficientes para educarse. Los adultos mayores no tienen casas de acogida o no tienen centros para pernoctar en la noche. La H que los persigue. O no hay centros de rehabilitación para aquellos que han caído en la droga. Todas esas cosas son las que nosotros ahora tenemos que precautelar. No se trata de estar haciendo puentes enormes o calles súper anchas y creemos que todo está solucionado en la ciudad de Guayaquil. Eso es una falsedad. Nosotros tenemos que pensar que Guayaquil es una ciudad que hoy por hoy está en camino de convertirse en una gran metrópoli, o ya lo es, y en función de eso tenemos que organizar la puesta en marcha de los servicios. Hacemos una pausa, recordándonos a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista, el 10 de agosto, 40 años de retorno del Ecuador a la democracia. ¿Cómo está la calidad de la democracia en el país? Hemos tenido una democracia de baja calidad, de buena calidad. Nos contentamos con el retorno a la democracia y no hemos trabajado. ¿Dónde está el nudo crítico? ¿En los ciudadanos, en los partidos políticos o en los líderes que de pronto no han despertado? A mí me parece que a nivel de liderazgo hemos quedado debiendo. Se fijaron muchas esperanzas en Rafael Correa en el gobierno pasado, al menos al comienzo, ¿no? Los 2-3 primeros años que él tenía el apoyo del 80% del país, y creo que él decepcionó, estoy seguro que él decepcionó a todos los ecuatorianos. Algunos todavía siguen votando por él, siguen creyendo en él. ¿Que está bien o está mal? Bueno, estamos en democracia, entonces la gente tiene derecho a votar por la opción que considere la más conveniente. Mía no es. Yo lo apoyé inicialmente hace más de 10 años, y después me di cuenta que había un pocotón de cosas ahí con las que yo no estaba de acuerdo y por lo tanto decidí salir. Normal, pues no, uno se decepciona, se retira. Pero más allá de eso, creo que en términos de la calidad de democracia, yo le voy a poner un ejemplo. Es como ser un niño, o ser un joven, o ser un adulto con hijos. Uno, cuando es un niño,
tiene 4 o 5 años, tengo un sobrinito chiquitito que es terrible, pero es queridísimo por toda la familia. Solo piensa en uno mismo cuando uno tiene 5 años. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, démelo de acá, quiero esto, y pensar que todo el mundo, todo el planeta gira alrededor de él. Cuando ya va creciendo, se va dando cuenta que hay otros elementos en el entorno, ¿verdad? Que ya no solamente cuentan mis intereses, sino los intereses del chico que está al lado mío, o de la niña que hoy me acompaña. Y cuando uno se va haciendo adolescente, ya se da cuenta que tiene que estudiar o ir a la universidad. Como que el mundo se abre, ¿no? Como que el mundo se abre, hay que empezar a adquirir responsabilidades, y todo eso lleva a una evolución que yo creo que culmina o adquiere una nueva dimensión cuando uno tiene hijos. Porque cuando uno tiene hijos ya todo cambia. Y ya se da cuenta que ya uno no es lo más importante. Claro. Que lo más importante es esas personas que ahora están al lado tuyo. Las decisiones de uno impactan en todo. Y que dependen de ti. Entonces, hay países que ya han acreditado este proceso de madurez y están conscientes de que ahora tienen que velar por otros. Hay otros países que siguen comportándose como si fueran niños de 5, 6 o 7 años. Yo pienso que el Ecuador todavía está en una fase muy infantil en cuanto a su nivel de democracia. ¿Por qué? Porque nuestros líderes políticos todavía no creen en los procesos, porque nuestros líderes políticos todavía no saben cómo tomar las decisiones que requiere el país, aunque sean duras y aunque tengan que comprometer su capital político. Todavía se piensa mucho en acumular poder, en tener poder. Y no solamente me refiero a salir en la foto, o salir en el periódico, o que le abran la puerta cuando va a subirse al carro, o tener chofer a la puerta. No se trata solo de eso, se trata de pensar que el sistema político gira en torno a una persona, y eso es un error grave. Eso equivaldría a decir que no dejan que otros nuevos cuadros... Esa es una consecuencia de eso. Esa es una consecuencia del canibalismo político, es una consecuencia del infantilismo. Entonces, cuando alguien piensa que es el centro del mundo, si usted piensa que, como antes que se pensaba, que no era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, sino que todos los planetas, todo el universo giraba alrededor de la Tierra, y hasta lo quisieron meter preso a Galileo Galilei cuando dijo lo contrario. Si usted piensa que todo gira alrededor suyo, ¿cómo le va a dar paso a otra gente? Se endiosa, de paso. ¿Cómo va a creer que otra gente es la que tiene la razón y que tiene derecho a mandar y usted no? Es imposible. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una clase política dominada por sus egos, dominada por una voracidad de poder. Tenemos lo que hemos tenido. Dominada por la voluntad de creer que son el comienzo y fin de todo, nos pasa lo que nos ha pasado. ¿Clase política o política de clases en Ecuador? Las dos cosas. Es una clase política y también es una política de clases. También es llamada a mejorar. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Finalmente, Francisco Jiménez, presidencia cantonal de Creo en Guayaquil. ¿Cómo va eso? Muy bien. Nosotros... Tengo entendido que trabajan fines de semana en territorio, sí. Conversan con la gente. Sí. Hay más. Yo nunca he dejado de recorrer. A mí me gusta mucho la interacción con la gente. Yo disfruto. Y no me hago problema. O sea, disfruto, como dicen, con los que son más dificilones. Disfruto con los que son más frescos. A mí me gusta mucho el fútbol. Entonces, yo juego fútbol en diferentes campeonatos. Disfruto después del post partido. No me hago problema. Entonces, la actividad política nunca la he dejado de realizar en los diferentes espacios donde he estado. No es que por campaña salimos a recorrer la ciudad y después ya uno se desaparece. No, este fin de semana estuvimos en la Isla Trinitaria, tuvimos otra brigada médica en Guayacanes, tuvimos la lectura de un libro de Juan Salvador Gaviota, de Sebastián Bach, allá en una escuelita. Es decir, hacemos actividades. Nos movemos de un lado del otro, compartimos con la gente y obviamente uno también va dando su criterio sobre las diferentes cosas, ¿no? Y también esa posibilidad de estar en contacto con la gente a uno lo neutraliza de estar pretendiendo ser más de lo que es. Lo aterriza quién es. Porque es una forma de aterrizaje, es una forma de aterrizaje con la realidad y con los problemas importantes que aún existen en la ciudad y en el país. En 20 segundos, su líder, el señor Guillermo Lasso, ha dicho que él va a ser candidato presidencial. Sí. Y también ha manifestado que él va a también esperar a que el movimiento se pronuncie al respecto. ¿El movimiento es afín a esa posición? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a apoyar a Guillermo Lasso. Él es nuestro candidato presidencial. Él es nuestra referencia para el 2021 y tenemos que estar unidos, coordinados y trabajando en conjunto para ese gran objetivo que significa la presidencia en el 2021. Hay pensadores que manifiestan que no es importante las ideologías. ¿Ustedes simpatizan mucho con la economía social de mercado? Sí, yo le puedo decir que antes, cuando apoyé a Rafael Correa, creía en un rol
un poco más importante del Estado a nivel de determinados servicios. Pero el Estado es un muy mal administrador. Es un muy mal administrador. Yo estoy convencido que si uno no apoya a la empresa privada, si uno no genera regulaciones sencillas y simples, si uno no innova permanentemente, si uno no apoya el emprendimiento, si uno no entiende que la gente tiene que tener condiciones favorables para poder construir un patrimonio y promovemos la construcción de ese patrimonio, un país está destinado al fracaso. El secreto para mí, hoy por hoy, habiendo recorrido y visto lo que ha sucedido en el Ecuador los últimos 10, 15 años, el secreto para mí está en qué tanto uno empodera, tanto políticamente a las personas que no tienen un espacio formal del poder, como económicamente a aquellos que están empeñados en producir. E independientemente que sean una gran empresa, una empresa mediana o una pequeña empresa. Y para eso se necesitan reglas claras, normas sencillas y aplicación transversal para todo el mundo, sin establecer feudos. Gracias, doctor Francisco Jiménez, por comparecer a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Las reflexiones desde lo local y desde lo nacional, se me quedan algunos temas por motivo tiempo, pero sí, qué bueno que se me queden porque eso me compromete a mí y a usted a una nueva entrevista acá. Claro que sí, y con mucho gusto estaré por acá. Hago una pausa temporal con ustedes. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.